amigos y hermanos de Green Hills. Espero de que ustedes hayan pasado una feliz Navidad, que la hayan pasado pues en el seno de sus hogares con toda la protección posible y que pues hayan tenido el momento de reflexión para darle honra y gloria al Señor por el niño que se nos ha dado. Y esta mañana espero de que si usted es nuevo para nuestra iglesia aquí en el canal de Green Hills, pues le pedimos de que llene la tarjeta de visita que tenemos ahí en el enlace, de que la llene ahí para conocerle mejor y pues darle gracias al Señor de que se está uniendo a nosotros. Pero también queremos motivarle a que siga conectado a nuestro canal, a nuestros servicios y que finalmente pues nosotros nos podamos volver a reunir en línea el próximo enero. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir en oración de que Él pues sea el centro de este servicio. Amantísimo Señor, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos has permitido, Padre Celestial, tener este momento, Señor, de adoración, de alabanzas a tu nombre, Señor, centrados en todo lo que has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, de que este servicio sea para honra y gloria tuya y que nosotros nos unamos y nos gocemos en él, Padre, como un solo cuerpo. Pedimos por aquellas personas también de que se están uniendo, Señor, y que todavía, Señor, no han entendido o no han recibido, Señor, el mensaje de tu salvación. Que puedan ellos, Señor, entenderlo y recibirlo, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo esto, Señor. Amén. Adoremos al Señor y regocijémonos en su nombre. Good morning, Green Hills. Thank you for joining us today. Let's sing this song of praise that we've been singing this month. Come and stand. Come and stand, amaze you people. See how God is reconciled. See his plans of love accomplished. See his gift, this newborn child. See him lying and tender. See the word who now is mute. See the sovereign without splendor. See the fullness destitute. See how humankind received him. See him wrapped in swaddling bands. Who as Lord of all creation rules the wind by his commands. See him lying in a manger without sign or reasoning. Word of God to flesh surrendered. He is wisdom's crown I could. Oh Lord Jesus, God incarnate, who assumed his humble form. Counsel me and let my wishes to your perfect will conform. Light of life, dispel my darkness. Let your frailty strengthen me. Let your meekness give me boldness. Let your burden set me free. Oh Emmanuel, my Savior, let your death be life for me. Amen. Let's continue to stand amazed in his presence as we keep singing. We trust God in all things. The battle belongs to him.
as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe. Sing it out to when I fight. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll see through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible. When all I see are the ashes, you see the beauty. Oh yes, you do, Lord. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll see through the night. Oh God, the battle belongs to you. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll see through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught
is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. 찬양하시겠습니다. 내 지은 죄주 홍빛 같더라도 주 예수께 다 아뢰면 그 십자가 피로써 다 씻으사 흰 눈보다도 정하리라. 함께 내 영혼 평안해. 내 영혼 La fe tornarese en gran realidad. Aliento
His righteousness alone, faultless to stand before the throne. Our Lord Jesus, we call out to you because you are our cornerstone, the rock that we can depend on and cling to. When all else fails, you are still strong. You are still Lord of all. Yesterday, today, and forever, you are the Lord Jesus Christ. And so we magnify your name. We give you glory and honor today. May it be said of us that we always proclaim the name of Jesus Christ and lift him high. And may we cling to you, God, in all that's happened this year, in all that is to come in the years ahead, good and bad. We cling to you and trust in you, knowing that there will be a day, one day, when you come and set all things right. And until that day, we trust in our solid rock and stand on him alone. And we pray this in Jesus' name. Amen. El Cántico de María, conocido como el Magnificat, es uno de los salmos de alabanza más bellos de las Sagradas Escrituras. Este cántico tiene una enseñanza en profundidad muy importante, pero desgraciadamente pasa desapercibida esta importancia para muchos cristianos, y de hecho para la mayoría de los evangélicos, María solamente fue una muchacha a la cual recordamos en Navidad y después nos olvidamos de ella, pero en este salmo María nos recuerda que no solamente fue una sierva de Dios, la madre de Jesús, obviamente muy importante, sino que además era una gran teóloga, una educadora teológica con una gran e importante voz profética que debemos escuchar y poner atención con cuidado para aprender de ella. Entonces, hoy quiero hablarles con ustedes acerca del Magnificat de María, Lucas 1, 46, 55. El título es El Cántico de María, las actitudes del corazón que agradan a Dios. Y este Cántico de María nos enseña una actitud correcta de adoración y nos da la perspectiva adecuada sobre la vida, sobre nuestras actitudes del corazón que agradan a Dios. Ahora que hacemos un recuento del año, acabamos de pasar la Navidad y vemos al futuro, este Cántico de María nos da una buena perspectiva acerca de cómo ver nuestra vida, no solamente en reflexión sobre la Navidad, sino también en anticipación de la segunda venida de Jesús. Pero no hablamos mucho de María como cristianos evangélicos. El teólogo Emilio Antonio Núñez, un teólogo latinoamericano importante, nos da una buena descripción acerca de la importancia de María para todos nosotros como seguidores de Cristo. Estas son las palabras de Emilio Núñez acerca de María. María de Nazaret es la más famosa de todas las mujeres de la Biblia y para nosotros los cristianos la más famosa de todas las mujeres del mundo a través de la historia. Su privilegio es único, singular, incomparable. Ella fue nada menos que el vaso escogido por el Señor para realizar el gran milagro de la encarnación del Verbo eterno, que estaba desde el principio y era Dios, como bien dice Juan el capítulo 1. Además de no tener precedente, la encarnación del Hijo de Dios es irrepetible en el curso de la historia. Aquel Verbo se hizo carne de una vez y para siempre. Por decirlo así, María es patrimonio de todos los que profesamos ser cristianos. Si existe una especie de monopolio mariano, es porque nosotros mismos lo hemos permitido. Por razones teológicas, quizá por no caer en excesos como otros, por su devoción con María. Como resultado de lo que podemos llamar nuestra apatía mariana, muchos piensan que no queremos a María, o en el peor de los casos que somos enemigos de ella. Nada está más lejos de la verdad, pero esta es la actitud que no pocos han creído percibir o que algunos maliciosamente nos han atribuido. Tenemos que corregir esas falsas impresiones y responder a toda falsa acusación con base en el testimonio cristológico y mariano de las Sagradas Escrituras y con una actitud respetuosa hacia la Madre de Dios. Entonces,
Quiero compartir con ustedes, primero, dar un testimonio, hacer testimonio general de la importancia de María en la historia cristiana, pero sobre todo también aprender de ella y de su voz como una manera de entender qué es lo importante de nuestra vida, qué es lo que Dios ve y cómo podemos confiar en Él en medio de las circunstancias adversas, porque Dios siempre es fiel y cumple sus promesas. Primero, 4 cosas importantes acerca de María como contexto en la Biblia. María fue la Virgen bendita en el nacimiento de Jesús. Entonces, en primer lugar, como contexto solamente, la Biblia enfatiza el milagroso nacimiento de Jesucristo de una virgen, que es lo que celebramos en la Navidad. Dios se hizo hombre y usó a una mujer como su madre, en la parte humana del nacimiento de Jesús, como estaba prometido en Isaías 7:14. Mientras que el texto del Antiguo Testamento puede ser traducido como joven o doncella, la aplicación en el Nuevo Testamento de esa promesa en Isaías 7:14 no deja lugar a dudas que María era una virgen, una muchacha que Dios escogió. En segundo lugar, como madre de Jesús, María es la mujer más bendita de toda la historia. En Lucas 1:28, ella se refiere a ella como muy favorecida con Dios, bendita tú entre las mujeres. Ella se dice a sí misma, ahora me dirán bienaventurada porque grandes cosas ha hecho conmigo Dios. Una mujer singular. La imagen que provee el Nuevo Testamento acerca de María es de una humilde muchacha, quizá entre 13 y 15 años. Era una joven, en esa cultura se casaban muy, muy jóvenes, que identifica lo mejor y más noble de Israel. Era una mujer que confiaba en Dios, una joven, y que por lo tanto también es un ejemplo para todos nosotros. Sin embargo, en cuarto lugar, parece que el mismo Jesús nos advierte contra cualquier veneración. Lucas 11, 27 y 28, Jesús da una perspectiva que aunque María era una persona privilegiada, era solo un ser humano y nuestra devoción debe estar en Dios solamente. Y también es interesante notar que en los primeros 4 siglos de la iglesia no hay ninguna devoción mariana. Esa devoción que se dio acerca de María se dio después del siglo IV por unas razones teológicas, históricas y culturales. Y quizá entonces nosotros como protestantes, como evangélicos, a veces nos vamos al otro extremo y nos olvidamos de María. Pero una vez hablando de este contexto, quisiera compartir con ustedes ahora sí el mensaje enfatizado en Lucas acerca de el Magnificat de María, y quiero cambiar un poco la perspectiva, no solamente como la madre de Jesús, sino María como una profeta y una teóloga que nos enseña las actitudes del corazón que agradan a Dios. Entonces, en este pasaje Lucas 1, 46 y 55, donde tenemos esta oración, el Magnificat es un salmo de alabanza que María pronunció después de que le anunciaron que iba a ser la madre de Jesús, y visita a Elizabeth, y entonces cuando se da ese testimonio público que Dios había enviado al Salvador del mundo, María pronuncia este salmo. Se le llama Magnificat porque en la traducción de la Biblia que se usó por más de 1000 años, la Vulgata latina, empieza con esta palabra, Magnificat, ¿no? Engrandecer, y así se le llama a esta oración. Y en medio de la prevalente confusión sobre qué es lo importante del mundo, cuál es la identidad, este año 2020 que termina cambió muchos paradigmas, la vida no salió como muchos esperábamos, pero la realidad es que la vida no es como muchos esperamos. Esa búsqueda de valor en cuestiones externas, en la seguridad que nos da nuestros bienes, nuestra salud ha sido quebrantada, y el Salmo de María nos da esa actitud, una perspectiva correcta sobre nuestra actitud en medio de estas circunstancias, y también así como anticipamos el año nuevo. Nuestra identidad no está basada en lo que somos, hacemos por nosotros mismos, o que somos en nuestras fuerzas, sino en lo que somos por lo que Dios hace en nosotros.
y lo que a veces valoramos no es lo que Dios valora. Frecuentemente escuchamos en estas fechas esa canción de José Feliciano que dice Feliz Navidad, próspero año y felicidad, y uno trata de interpretar ese prosperidad económica, felicidad cuando tengo el control de las cosas, y ahora María nos enseña que la verdadera felicidad no está en esas circunstancias y que Dios no ve la vida como nosotros la vemos. Es decir, Dios no se sorprendió por lo que pasó este año, ni se sorprenderá por lo que pasa el próximo año. Dios está en control y nos invita a tener esa relación íntima con Él por su gracia. El Salmo entonces tiene dos partes. La primera parte, los versículos 46 al 49, en los cuales María alaba al Señor por su situación específica y nos da ese ejemplo de nuestra identidad en Jesús. Y los versículos 50 al 55 nos da una descripción de quiénes son el tipo de personas a las cuales Dios agrada y en los cuales Él encuentra su placer. Entonces ahora sí, acompáñenme a leer los versículos 46 al 49 de Lucas 1, donde nos muestra claramente que María entendía bien que su valor e identidad están basados en la obra de Dios y no en sus méritos propios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Esa palabra engrandece es la que en latín era magnifica, magnificat, por eso viene el nombre de este salmo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Note aquí como entonces María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El enfoque de María no está en ella, sino en Dios. Dios es el que nos da ese gozo en medio de las circunstancias. Y algo interesante, ven en el versículo 47, mi Salvador. Una perspectiva popular pero incorrecta sobre María es que ella nunca pecó. Y por lo tanto, como no pecó, la consecuencia lógica que unos dijeron es que después ascendió al cielo, ¿verdad? Sin pecado. Eso no es verdad. María misma reconoce a Dios como su Salvador. Solamente aquel que se ve necesitado de Dios, pecador, reconoce a Dios como Salvador. Y ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoce quién es ella, una joven, un ser humano cualquiera, pero que Dios escogió, y por eso dice, ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahora, muchas generaciones después, le reconocemos que es bienaventurada, pero no por ella misma. Fíjense, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Es decir, María sabe que su valor no está en ella, sino en Dios. Nuestro valor no está en nosotros mismos, o nuestro valor es esencial, sino en lo que Dios hace en nosotros. Nuestra identidad, decimos muchas veces, está en Cristo. Esto es lo importante. No somos nosotros el que tiene que tener el control del mundo, es Dios el que está en control y nos invita a unirnos a Él, nos invita a cooperar con Él. Este año que pasó, Dios estuvo con nosotros y este año que viene Dios está con nosotros. No importa las demás circunstancias, Dios está en control. Vean, en estos versículos, María se refiere a Dios como el Señor, Dios, Salvador, poderoso, santo. El enfoque está en Dios. La pregunta para nosotros es, ¿en dónde está tu enfoque? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde encontramos valor y significado? Si es en nuestras circunstancias, eso cambia, es variable. Si está en Dios, eso es eterno. Por eso María nos da una perspectiva adecuada sobre la vida. No importa un año nuevo que empieza o un año viejo que pasa, nuestro valor sigue siendo el mismo cuando está cimentado en Dios. Después
En los versículos 50 al 53 hacen un contraste entre el tipo de personas en las cuales Dios se agrada y en las personas a las cuales Dios se opone. Y aquí es algo interesante porque normalmente los seres humanos basamos nuestro valor en cosas externas, pero Dios no ve el valor de nosotros de la misma manera. Dios no valora lo que nosotros valoramos y eso nos da esa perspectiva. En el versículo 50 declara que Dios se agrada de aquellos que le temen, es decir, de aquellos que están conscientes de su grandeza. Y su misericordia, dice el versículo 50, es de generación en generación a los que le temen. En otras palabras, Dios se complace en aquellos que le temen, no importa en qué contexto histórico vivan. ¿Qué quiere decir esto de temer a Dios, de tener temor de Dios? Temor de Dios es estar consciente que Dios nos ve, estar consciente que Dios es el Señor del universo y nosotros no. Otra vez, tenemos esa perspectiva correcta de quiénes somos nosotros, seres humanos importantes, valiosos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no con el mismo valor a Dios. Y cuando nosotros reconocemos que Él es Dios y no nosotros, Dios nos extiende su misericordia, Dios se complace en nosotros. Por eso el versículo 51 hace un contraste. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Otras traducciones dice, desbarató las intrigas de los soberbios. Así como Dios se complace de los que le temen, de los que tienen esa conciencia de que Él es el Señor y nosotros no, y viven de acuerdo a sus principios, tratando de agradarle, Dios desplaza, aniquila, se disgusta con los soberbios, con aquellos que creen que lo merecen todo. Una persona creída, una persona soberbia está ensimismada. Tiene una perspectiva incorrecta de sí misma, piensa que vale más de lo que es. Y Dios esparce sus pensamientos, desbarata. Dios no se complace. El orgullo es un pecado contrario a Dios y que rompe la relación entre Dios y los seres humanos. Un pecado que, si bien es atractivo porque a todos nos gustaría ser los más importantes, Dios rechaza y dice, a este tipo de personas no puedo bendecir ni puedo hacer proezas. Al contrario, los hago a un lado. También los versículos 52 al 53 describen dos características más de aquellos que reciben el favor divino y a los cuales Dios rechaza. Dice el versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O a los ricos despidió con las manos vacías. Y que hay un contraste muy fuerte porque dice Dios quitó de los tronos a los poderosos y ve al contraste, exaltó a los humildes. Por un lado, los seres humanos valoramos el poder. Todos quieren ser valiosos. Alguien dijo una vez, es importante ser agradable, pero es más agradable ser importante, ¿verdad? Querer ser poder, esa búsqueda de control. Y Dios dice, a esos poderosos los hago a un lado y exalto a los humildes. Aquellos que son conscientes de que su valor solamente viene de Dios. Eso es a lo que Dios valora, la humildad. La humildad es una característica esencial para relacionarnos con Dios. Por eso los líderes religiosos batallaron tanto con Jesús, porque la religión nos hace creer que merecemos el favor de Dios, que Dios está obligado a darnos de sus bendiciones. Pero no es así. Dios no está obligado a darnos nada. Dios nos invita y nos ama solamente por su gracia. La humildad es esencial. Reconocer que todo lo que tenemos, toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, como dice en Santiago. A los hambrientos, dice el versículo 53, colmó de bienes
y a los ricos envió vacíos. Ven, aquí tenemos ese contraste de la prosperidad económica que muchos buscan, en las cuales cimentan su valor, y los hambrientos. Dios se complace de los necesitados, de los que están en los márgenes. Esas son las personas en las cuales Dios se complace. Y el hambre obviamente denota una gran necesidad física, pero también nos habla de una gran necesidad espiritual. El hambre es una condición que solamente se puede quitar con algo externo. Cuando tengo hambre físicamente, tengo que comer algo. Espiritualmente, el hambre no se satisface en sí misma. Yo no puedo satisfacer el hambre, la tengo que satisfacer con algo externo. En otras palabras, necesito a Dios. Solamente aquellos que reconocen su necesidad de Dios experimentan la bondad de Dios. En cambio, la riqueza, los bienes, dan una sensación de seguridad externa, una sensación de que yo tengo el control, de que las cosas no dependen de mí, sino que yo tengo todo en mis manos o en mis bolsillos, por así decirlo. En otras palabras, aunque el ser humano busca riquezas, poder, Dios se complace en los hambrientos, en los pobres, en los que lo buscan. Por eso hay ese contraste tan grande entre la pobreza y la riqueza en la Biblia, en donde Dios y Jesús afirman que solamente los pobres son los que encuentran el favor de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuáles son sus esperanzas para este año? Es verdad que todos necesitamos lo esencial para vivir, pero si tenemos qué comer, dónde vivir y algunos un trabajo, somos más que bendecidos. Hay otros que no lo tienen. Son situaciones difíciles que estamos enfrentando y aquí es donde también nosotros podemos ser las manos que Dios usa para bendecir a los demás. Dios nos colma de bienes espirituales y también se preocupa por nuestra condición física. Aquellos que se creen autosuficientes pueden ser autosuficientes en su propia perspectiva, pero si algo aprendimos este año es que el dinero, las circunstancias van y vienen, pero Dios es eterno. Por eso Dios se complace y da su favor, como bien nos recuerda María, esa gran teóloga, en aquellos que reciben con las manos abiertas la bondad de Dios. Por último, los versículos 54 y 55 del Cántico de María son un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios cumple sus promesas y siempre podemos descansar en Él. Dice el versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean entonces cómo María empieza reconociendo que es Dios el que la ha favorecido, el cual nos da el favor de ser sus hijos. Él es el que se lleva la gloria. Después nos recuerda que la humildad y la necesidad de Dios son esenciales para recibir el favor de Dios y por lo tanto la soberbia y la riqueza, la autosuficiencia, Dios las rechaza. Pero termina con una promesa. En el caso de María reconoce que no se trataba de ella, sino de las promesas que Dios había hecho a su pueblo y que Dios siempre cumple. Por eso habla de Israel su siervo, acordándose de la misericordia que Dios había prometido a Abraham y a través de los profetas y a su descendencia para siempre. Jesús es la promesa, cumple las promesas de redención en el Antiguo Testamento. Dios es fiel con su pueblo. Y nosotros ahora vivimos, por un lado, en lo que algunos teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Es decir, acabamos de celebrar la Navidad. Jesús vino, se hizo hombre, murió por nosotros, nos permite tener una relación perfecta con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo que mora en nosotros.
pero también vivimos con la anticipación de la segunda venida de Jesús. Somos salvos, tenemos una relación personal con Dios, somos sus hijos, pero también vivimos en un mundo que sigue sufriendo las consecuencias del pecado. Hay desigualdad social, hay luchas, hay enfermedades, pero Jesús viene otra vez. Y la Biblia termina con esa gran promesa de donde Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. Y nosotros podemos exclamar igual que Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Y sabe, así como Dios prometió años antes, desde Abraham, que iba a haber un redentor, y en Isaías años antes que iba a escoger a una virgen para que naciera el Salvador. Y María lo reconoce y acepta que Jesús vino a ese mundo y ella fue privilegiada. También nosotros vivimos ahora con la promesa que Dios va a cumplir de venir otra vez. Así como lo cumplió la primera vez, lo va a cumplir la segunda vez. Por eso nosotros vivimos con esperanza. La esperanza no de un año mejor, la esperanza en que Jesús viene otra vez y no habrá más enfermedad, dolor ni llanto. El Magnificat, por lo tanto, es un cántico de celebración, pero también de enseñanza. María fue bienaventurada, fue elegida como la madre de Jesús, y en esa alabanza nos recuerda que todos los hijos de Dios también somos bienaventurados, que nuestra esperanza y valor se encuentra en lo que somos en Dios y no en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos son regalos de Dios, y cuando vivimos conscientes de esa realidad, de que son regalos de Dios en nuestra vida, podemos recibir abiertamente el favor de Dios y podemos disfrutar la vida plena que Dios ofrece en Jesús a todos los que le buscan. Que todos nosotros podamos vivir bajo la enseñanza de María, reconociendo quiénes somos en Dios, sabiendo que nuestra necesidad de Él es el motor que nos guía a seguirlo buscando dependiendo de Él, pero también a vivir con la promesa de que Jesús viene otra vez. Que Dios los bendiga. Let's sing this song together in worship. Sing with me. I was buried beneath thy shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my sin till I met. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Tu gozo día, tu sangre me rescató.
me rescató. I needed rescue. I needed rescue. My sin was heavy. The chains break at the weight of your cord. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future. My eyes are open. 'Cause when you call my name, oh, I ran out of that grave, out of the darkness, to your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, to your glorious day. Amen, amen. Happy New Year. Bueno, para terminar ahora, solo quiero recordarles de que si usted no ha traído sus diezmos y ofrendas, pues es el final de año y todavía tiene oportunidad para hacerlo. Así es que puede hacerlo de dos formas. Una es a través de la página web de nuestra iglesia y conectarse donde dice Give. Y la otra es que puede venir a la oficina para poder depositar su ofrenda, su diezmo aquí en la oficina personalmente. Queremos hacer eso para recordarle también de que el Señor ha sido muy fiel con nosotros a través de todo el pueblo de Dios que ha ofrendado para su causa. Pero también queremos recordarle que la próxima semana continuaremos nuestros servicios en línea el 3 de enero. Así que lo invitamos para que se una a nosotros. Que el Señor les bendiga.